Hola a todos, mi nombre es Luis Parra y este es el video número 26 de Emprendedores Sin Límites. Bueno, en este momento estamos viviendo en una de las mejores etapas en la historia en relación a información y educación. ¿Por qué? Básicamente cualquier tema que queramos aprender, cualquier tema que queramos dominar o investigar, está a nuestro alcance, ya sea en internet, audiolibros, libros, workshops, conferencias, bueno, lo que sea. Básicamente podemos aprender sobre lo que queramos a precios muy razonables o gratis. No hay necesidad o no siempre necesidad de ir a pagar miles de dólares, millones de pesos en educación en las mejores universidades. Si ustedes ven, van a YouTube, hay clases gratis de Stanford. Y sé también que hay cursos libres en internet de Stanford. Entonces, no hay excusa para no educarse, básicamente. Bueno, entrando en el tema central del video, que es educación, los emprendedores generalmente, digamos que cuando vemos la educación y pensamos en educación, en la parte formal, como está colegio, pregrado, maestría, PhD, cuando uno está viviendo el estilo de vida emprendedor, realmente esto es más que todo como una guía, pero no es como debemos pensar la educación. Nosotros debemos educarnos todos los días, prácticamente por el resto de nuestras vidas. Siempre habrá algo nuevo que aprender, ya sea adaptarnos a los avances de la industria en la que estamos, ya sea porque para lograr la siguiente meta necesitamos aprender una nueva habilidad. Entonces siempre tenemos que estar en modo aprendizaje constante, eso es muy importante. Para esto no es necesario, como decía antes, ir y pagar cursos carísimos de universidades. Basta con tener el ritual de la lectura. Lo he mencionado en videos anteriores y lo repito ahorita: leer 1 hora al día. No saben lo poderoso que es esto. Con 1 hora al día, un promedio entre 20 y 40 páginas al día, sin irnos demasiado al extremo, se pueden lograr 15 a 20 libros al año. Eso es una cantidad enorme de conocimiento. Además de esto, el poder conseguir un mentor, alguien que sepa mucho más que ustedes. Ya sea, hay gente que solamente ayuda por ayudar, hay gente que toma, en casos de startups, un porcentaje muy pequeño para ser mentores, les dan 1 hora, 2 horas, 3 horas al mes. Esto, aunque puede sonar poco tiempo, puede cambiar mucho las cosas, porque solamente la percepción de alguien que ya ha pasado por las situaciones por las que uno está pasando puede darle un giro gigante a las decisiones que uno está tomando para lograr básicamente las metas. Entonces, bueno, volviendo a la educación, el punto más importante como emprendedores es tener los hábitos de aprendizaje constantemente, entender que no hay excusas para no dominar los temas que necesitamos dominar en este momento. Bueno, ese es el mensaje es, tengan el hábito de aprender todo el tiempo. Piensen que está la lectura, está el internet, están los videos, están conferencias. Consigan un mentor es muy importante. Bueno, creo que eso es por hoy. Bueno, muchas gracias, chao.